El control de calidad es un juego de procedimientos que usan las estadísticas para detectar y resolver los problemas. Las estadísticas son útiles porque muchas cosas que ocurren en el sitio de trabajo ocurren puramente por casualidad. En el control de calidad es importante determinar si algo que parece que origina los problemas es un accidente de solo una vez o un caso corriente. Pongamos, por ejemplo, que usted encontró algo de dinero tirado en el suelo en un lugar determinado. Porque usted encontró dinero una vez allí, no quiere decir que usted encontrará cualquier cosa si vuelve a mirar todos los días. De la misma manera, las mejoras en la calidad no son el resultado de abordar un suceso casual. Usted puede determinar qué sucesos ocurren por casualidad recogiendo y calculando el término medio de una gran cantidad de datos. Usted sabe que las zonas que necesitan mejorarse se encuentran en otro sitio. Aunque son útiles las estadísticas, mucha gente es disuadida a dejarlas por la fama que tienen de ser difíciles. El control de calidad es un esfuerzo conjunto de todos los que trabajan en un sitio de trabajo. Cualquier método de resolver los problemas que sea demasiado difícil de aprender no será de mucha ayuda. Los instrumentos sencillos pensados para usarlos en el control de calidad son tan fáciles de dominar que cualquiera puede usarlos. Los japoneses desde la antigüedad han sido expertos en simplificar sistemas complicados. Hemos pormenorizado una disciplina muy difícil en una serie de instrumentos sencillos. Esta es una fábrica de radios para automóviles. Las señoritas que trabajan en esta fábrica querían reducir los problemas en el proceso de fabricación. Las radios hechas en la fábrica son del tipo conocido de botones pulsadores. Primero, los obreros de la fábrica recogieron datos de las clases de defectos que ocurrían. Luego intentaron hacer un gráfico con estos datos y esto es con lo que se presentaron. Como puede verse, una gran cantidad de defectos estaban produciéndose en la zona mostrada a la izquierda. Esto nos dice que el defecto que se daba con mayor frecuencia era los mandos flojos del volumen. Si se solucionaba este problema solo, se eliminaría más de la mitad de los defectos de la fábrica. Podemos decir esto sencillamente con echarle un vistazo al gráfico, y a esta clase de gráficos la llamamos un gráfico de Pareto. Luego los obreros de la fábrica se juntaron en un grupo e intentaron imaginar las razones por qué un mando del volumen puede aflojarse y caerse. En algunos casos, naturalmente, la caída del mando puede estar vinculada a un error humano, o podría ser que el diseño original fuera malo. En cualquier caso, las mujeres mencionaron todo lo que pudieron imaginar. Su tarea siguiente fue organizar los datos. Por último, se pasaron a un gráfico del tipo que aquí se ve. Nosotros lo llamamos gráfico de causa y efecto. Como puede verse, la naturaleza del defecto, en este caso mandos flojos del volumen, está escrita en el extremo derecho del gráfico. El paso siguiente al rellenar el gráfico fue hacer una lista de todos los factores causantes que se les ocurrieron. Algunos implicaban operaciones y otros materiales, por eso se crearon categorías principales de los factores causantes, usando estos y otros encabezamientos. Cada factor causante fue luego examinado en el gráfico terminado y las mujeres finalmente encontraron la solución que estaban buscando. Hay una abertura profunda como una ranura a lo largo del interior del eje al cual se aprieta el mando del volumen de la radio. Como puede verse en este gráfico, esta abertura puede ensancharse antes de que pueda colocarse el mando del volumen. Antes, esto se hacía empleando un destornillador corriente del tipo que puede verse aquí. Como muestra esta vista lateral, la punta de este destornillador convencional está achaflanada. Si este destornillador no se emplea correctamente, el mando del volumen no se unirá con seguridad al eje y podría caerse fácilmente. Entonces se decidió desarrollar un tipo mejorado de instrumento con una punta plana que no hiciera que la abertura se ensanchara demasiado. El uso de esta herramienta nueva eliminaría la falta de uniformidad en la firmeza con que el mando del volumen se agarraba al eje. Cuando las mujeres de la fábrica cambiaron realmente esta faceta del proceso de montaje, encontraron, como esperaban,
que la cantidad de mandos flojos del volumen disminuyó enormemente. Luego reunieron los datos acerca de la proporción de los defectos que ocurrían cuando se empleaba el nuevo tipo de destornillador. Estos datos se trazaron en un gráfico junto con los datos sobre los defectos antes de introducirse el destornillador mejorado. Como puede verse, la proporción de defectos antes de que se introdujera el nuevo tipo de destornillador era de 2,2%, suponiendo que unas 2 de cada 100 radios fabricadas tenían mandos que se aflojaban y se caían. Una vez mejorado el proceso de montaje por medio del uso de una especie nueva de destornillador, la frecuencia de los defectos disminuyó dramáticamente al 0,5%. Muchos y diversos factores deben analizarse con el fin de atacar las causas principales, pero usted encontrará que es más fácil abordar cualquier problema cuando todos los datos relacionados están claramente ordenados en forma gráfica. Ya hemos visto 3 ejemplos de las diversas formas de representación gráfica que son conocidos como los instrumentos de CC. El gráfico de Pareto es uno de los más usados de los principales instrumentos de CC. Es un instrumento que resulta indispensable al elegir problemas importantes. Vamos a echar un vistazo a cómo se usan los gráficos de Pareto. El reparador de desperfectos de CC siempre hace gráficos de Pareto, aun cuando no use ningún otro instrumento de CC. Los gráficos de Pareto ayudan a determinar a qué apuntar, cómo abordar un problema. Echemos un vistazo a este gráfico, por ejemplo. Aquí tenemos un gráfico de Pareto preparado por un fabricante de cámaras que quería reducir los costos totales. Esta compañía en concreto emplea unas 400 piezas para fabricar cámaras y cada una de las cuales contribuye al costo total. Los encargados primero hicieron un gráfico que mostraba todas las piezas en orden descendiente de costo. Cuando estaba terminado, pudieron hacerse una idea clara de toda la situación. No resultó ser una sorpresa, naturalmente, que la pieza más cara fuera la caja de la cámara, siguiéndole sin embargo el prisma y la tapa del telémetro. Sumando los costos de estos 3 componentes solos, el fabricante de cámaras descubrió que correspondían a casi la mitad del costo total de una cámara. Siendo esta la situación, podía esperarse que los esfuerzos para reducir los costos, centrándose en estos 3 componentes solos, tuvieran un efecto mayor sobre el costo total de una cámara. Por lo tanto, el fabricante decidió empezar por aquí su programa de reducción de costos. Cuando nos reunimos para discutir las causas de los problemas encontrados en la fábrica, una serie de diferentes factores pueden identificarse generalmente. La parte difícil es saber en qué punto empezar un programa de mejoras. Si uno se equivoca al elegir su punto de partida, uno puede tomarse toda la molestia de solucionar un problema solo y encontrar que el efecto en la situación general es pequeño. En semejantes casos no puede darse como resultado una mejora importante. El gráfico de Pareto es un tipo de gráfico de barras cuando los datos sobre defectos, quejas o accidentes se recogen o se clasifican conforme al tipo de problema o al tipo de causa. Entonces se presentan en un gráfico de barras que representa la frecuencia de los problemas o la pérdida total en términos de dinero contante que resulta de cada problema, en orden descendiente según la magnitud. El gráfico de Pareto nos dice dónde debemos empezar a hacer cambios para mejorar la calidad y lo que podemos esperar como resultado. Los gráficos de Pareto que van a ver ustedes se hicieron para explicar cómo usan su dinero para gastos personales las empleadas de cierta fábrica. Las maneras de gastar, por supuesto, varían de una persona a otra, y esto se demuestra claramente en los gráficos. El gráfico que se ve aquí representa los hábitos consumistas de una mujer que gasta la mayor parte de su dinero en comida. Hay muchos más tipos. Como puede verse aquí, algunas mujeres gastan una gran parte del dinero yendo al cine o al teatro. Las formas de gastar el dinero dependen de los gustos y preferencias del individuo, y es difícil controlar o encontrar un equilibrio en los gastos personales. Sin embargo, pienso que se puede ver que estos gráficos son sumamente útiles para tener alguna idea de cómo suelen gastar su dinero. Ahora vamos a ver qué pasó cuando una fábrica que hacía motores por pedidos decidió introducir el programa CC. Dado que esta fábrica no era un productor en masa, el gerente no creía que los principios corrientes de CC pudieran aplicarse a su fábrica y no tenía mucho entusiasmo al principio.
Por supuesto, era verdad que la fábrica no estaba haciendo productos suficientes como para permitir recoger una gran cantidad de datos. No obstante, los expertos de CC de la compañía decidieron seguir adelante e hicieron un gráfico de Pareto para ver con qué podían dar. Y así hicieron un gráfico de Pareto mostrando los factores causantes que contribuían a los defectos. Fue entonces cuando hicieron un descubrimiento sorprendente. Este es el gráfico de Pareto con el que se presentaron los expertos de CC de la compañía. Mirándolo vemos que la mayor causa de defectos en esta fábrica era el error del dibujante. Si hay algo equivocado en el anteproyecto, los productos hechos según él naturalmente serán defectuosos. El siguiente factor causante más grande resultó ser una planificación inadecuada seguida por la confusión del orden. Estos tres problemas solos eran las causas de más de la mitad de todos los defectos de la fábrica. Cuando los expertos de CC se detuvieron a pensarlo, se dieron cuenta de que el error humano estaba detrás de todos estos defectos. Encontraron que poca, pero la misma gente parecía estar haciendo todas las equivocaciones. Estos pocos cometedores de errores están representados aquí en el gráfico como señor error, señorita equivocación y señora equivocación. Estos empleados concretos fueron luego separados para un entrenamiento especial. De esta forma se pudo reducir la frecuencia de estos factores causantes en un margen amplio y la cantidad de defectos se redujo a cerca de 2/3. Todo esto gracias al gráfico de Pareto. Ahora vamos a aprender a trazar y leer un gráfico de Pareto usando como ejemplo un gráfico de defectos relacionados con el ruido que surgen del proceso de montaje de radios. Primero, usted decide cómo y cuánto tiempo va a recoger datos. Antes de seguir, usted clasifica las categorías de los problemas o los factores causantes de la forma que se preste más fácilmente a la acción. Haga que el límite para recoger los datos sea un periodo factible, como una semana o un mes. Registre la frecuencia con que ocurre cada caso y ordene los casos por orden descendente según la frecuencia. Calcule un juego de cifras acumulativas empezando por los casos que ocurren con mayor frecuencia y luego súmelos. Ponga su categoría miscelánea de casos al final, es decir, al extremo de la derecha. Trace un gráfico de barras comenzando por el extremo de la izquierda con el caso que tenga la mayor frecuencia. Haga todas las barras de la misma anchura. Haga los ejes verticales y horizontales aproximadamente de la misma longitud, de modo que el gráfico de Pareto forme aproximadamente un cuadrado. A continuación trace una curva acumulativa, usando las cifras acumulativas calculadas con una línea quebrada, comenzando desde 0 hasta el ángulo superior de la derecha de la primera barra, y todos los otros puntos que se cruzan con extensiones de los lados de la derecha de las otras barras. Trace un segundo eje vertical al borde de la derecha del gráfico de barras y marque el punto donde se cruza con la curva acumulativa 100%. Finalmente, póngale título al gráfico de Pareto y escriba cualquier otra información necesaria, como la fecha en que se recogieron los datos o un gran total de los datos. Mirando este gráfico de Pareto terminado, podemos decir que la rotación es en esta fábrica el defecto más molesto relacionado con el ruido. Si el fabricante de radios quisiera reducir a la mitad los defectos del proceso de montaje, colocaría la marca del 50% en el eje vertical y la prolongaría hacia la izquierda hasta que se cruzara con la curva acumulativa. Entonces encontraría que más de la mitad de todos los defectos podría eliminarse deshaciéndose del problema de la rotación. Si aspirara a reducir los defectos en un 80%, podría decir con un vistazo al gráfico de Pareto que para hacer eso habría que resolver los tres problemas principales: rotación, ruido y grietas. Recoger los más datos posibles. Clasificar sus asuntos en términos del tipo de problema y/o de factor causante. Siempre que sea posible, hacer que el eje vertical represente el costo en términos de dinero contante. Intentar diversos planteamientos usando métodos diferentes de clasificación. Un gráfico de causa y efecto es un gráfico empleado para organizar todos los factores causantes que contribuyen a los defectos o a otros problemas que pueden ser imaginados por los miembros de los círculos de CC. Primero vamos a aprender cómo se usa uno. El gráfico de causa y efecto entra en juego una vez que hayamos usado el gráfico de Pareto para deducir dónde es mejor empezar nuestro programa de mejora. Nuestra tarea es determinar cuáles son las causas del problema.
encontrará que un defecto concreto puede con frecuencia estar causado por cualquier cantidad de factores. Al localizar las causas, lo mejor es reunir al grupo de gente que conoce mejor la situación del sitio de trabajo. Entonces debe animarlos a que piensen en qué puede estar causando el defecto y hacerles que digan todo lo que les venga a la mente. No se preocupe por tener demasiada información. Es importante agotar la lista de posibles causas. Más aún, tenemos disponible un método muy bueno para ordenar todos estos datos. Usted, sin embargo, querrá tener una pizarra o un papel grande preparado de forma que puedan anotarse todas las sugerencias del grupo. La vista de una lista escrita ayuda a refrescar nuestros recuerdos. Por eso asegúrese de tomar por escrito cualquier idea que se presente. El paso siguiente es volver a ordenar estos datos de una manera metódica, y esto se hace trazando un gráfico de causa y efecto. Este es un gráfico de causa y efecto trazado en una fábrica donde se hacen motores. El problema que aquí requiere solución es la irregularidad en la revolución del motor. El nombre del problema se escribe al extremo de la derecha del gráfico, y los factores causantes que presentó el grupo de discusión están todos escritos aquí a la izquierda. Como puede verse, alguien sugirió que la plantilla usada en el proceso era en sí misma defectuosa. Alguien más sospechó una inspección inadecuada. Con todo, otra persona conjeturó que el diseño mismo podía ser el culpable. Una vez más, no importa cuántos factores se sugieran, solo apúntelos todos. Después pueden ordenarse bajo títulos categóricos tales como los que se ven aquí. Una vez que haya identificado las zonas más problemáticas, puede seguir adelante averiguando el origen de factores más pequeños que contribuyen a los problemas. El producto final de estos esfuerzos será un gráfico que se parezca a este. Naturalmente, uno no puede esperar solucionar el problema sencillamente con hacer un gráfico de este tipo. El gráfico es solo un instrumento para ayudarle a continuar con el siguiente análisis. Tendrá que investigar cada uno de los factores que aparecen en el gráfico, recogiendo datos para determinar si cada uno realmente es causa de un problema. El punto más importante al hacer un gráfico de causa y efecto es asegurarse de que uno ha agotado todas las posibilidades. Si en su gráfico falta algo, nadie investigará en esa área y una auténtica fuente de dificultades se quedará sin corregir. Si el punto que se quedó fuera es especialmente importante, se perderá mucho tiempo persiguiendo otros factores de menor importancia. El gráfico de causa y efecto normalmente está escrito en un papel del tamaño de un periódico abierto y colocado en el lugar del trabajo donde todos lo pueden ver. Por extraño que parezca, encontrará que la gente tiende a recordar cosas que habían olvidado cuando ven una muestra visual de información. Es por esto por lo que nos tomamos la molestia de hacer gráficos de causa y efecto. El gráfico de causa y efecto es un plano escrito que usa flechas para indicar la relación entre efectos que son el resultado del trabajo y de factores causantes que originan esos efectos. El gráfico de causa y efecto apunta a traer a la luz todos los factores que contribuyen a que ocurra cierto problema. También puede proporcionar alguna indicación de cómo combatir factores importantes. Este gráfico de causa y efecto da algunas pistas de cómo reducir los gastos de servicios públicos. Los recibos del gas, electricidad y agua se combinan para formar el costo de servicios públicos. Al grupo de preguntas y respuestas se le pidió que imaginara factores que pudieran estar manteniendo altos estos gastos. Todas sus sugerencias se introdujeron en el gráfico bajo los títulos apropiados. Esto solo no nos dice dónde tenemos que empezar a actuar para mejorar la situación. Para deducir qué problema debe tratarse primero, podemos usar estas categorías básicas para hacer un gráfico de Pareto. Este es el gráfico de Pareto hecho para explicar los costos de los servicios públicos. La mayor porción del recibo del servicio público es para pagar la electricidad. Si detallamos el recibo de la electricidad y examinamos cada uno de sus componentes, encontramos que hay algunas zonas donde caben mejoras y otras donde no. Ahora vamos a aprender cómo preparar un gráfico de causa y efecto. El gráfico del ejemplo nos ayudará a deducir cómo gastar menos en gas, electricidad y agua. La palabra efecto en los términos del gráfico de causa y efecto se refiere a cualquiera de los problemas que puede surgir como productos secundarios del trabajo. Una causa es cualquier factor causante que tiene algún influjo sobre el resultado del proceso del trabajo. A veces se refieren al gráfico de causa y efecto como a la espina del pescado. La flecha ancha forma el espinazo del pescado.
Hay tipos más pequeños de flechas que se bifurcan del espinazo y unas de otras. Todas estas representan los factores causantes. Cuando se traza un gráfico de causa y efecto, primero aclare el objetivo total del gráfico y luego determine y póngale nombre al efecto. El espinazo se traza en el centro apuntando al efecto a la derecha. Las categorías principales de las causas aparecen en el gráfico como espinas grandes. Estas funcionan como titulares para factores más específicos. Pinte las espinas de tamaño mediano y pequeñas que representan los factores causantes que vienen por debajo de los factores más generales representados como espinas grandes. Es importante especificar suficientemente las espinas más pequeñas de modo que puedan tomarse medidas concretas sobre esos factores. Cuando se haya terminado el gráfico, dele un repaso con cuidado para asegurarse de que no se ha omitido nada y de que ningún factor aparece más de una vez. Decidir cuáles de los factores escritos son los más importantes y marcarlos con un círculo rojo. Haga que todo el grupo decida basado en la experiencia anterior y en el actual nivel de tecnología, o use gráficos de Pareto que le ayuden a llegar a una decisión. Usar sesiones de preguntas y respuestas para un efecto bueno. Considerar con cuidado los hechos. Hacer una investigación exhaustiva de los factores causantes.